Bueno, muy buenas noches, aprendices del curso Guardianes de la Democracia. Damos inicio a la clase de hoy y continuamos desarrollando el tema del sistema político electoral en Colombia. Eh, Hoy vamos a hablar sobre las reformas que se han dado en los últimos años a este sistema. ¿Cuáles son esos puntos más relevantes de estas reformas? Entonces, la primera reforma que sufrió el sistema político electoral se dio en el año 2003, em, mediante el acto legislativo 01, y se hizo la reforma en tres aspectos importantes, que fue la institución del voto. Entonces allí se definió el voto en blanco, el voto electrónico y el voto preferente. El otro punto importante de esta reforma fueron las autoridades electorales que se reconocen legalmente, que para este caso pues es cómo se elige o se hace la elección del Consejo Nacional Electoral y el proceso de designación del registrador eh, nacional. Y el tercer es el fortalecimiento del sistema de partidos y movimientos políticos. Entonces, el voto en blanco, la institución del voto en blanco se creó eh, señalándose que cuando los votos en blanco constituyen eh, una mayoría absoluta en relación con los votos válidos de un proceso electoral, este deberá repartirse por una sola vez. Esa elección deberá repetirse por una sola vez y esa votación como tal para elegir miembros de una corporación pública, o sea, para Senado, Cámara o para Consejo Municipal, para Consejo Municipal o Asamblea Departamental, ya sea también para gobernador o alcalde, o la primera vuelta en elecciones presidenciales. ¿Cuándo se da el voto en blanco? Pues porque cuando nosotros los votantes, los ciudadanos, no estamos de acuerdo con ninguno de los candidatos que se han postulado para cualquiera de estos procesos electorales, colocamos el voto en blanco como esa forma de hablar o de establecer que estamos en desacuerdo y que queremos otros candidatos en esa contienda electoral. Entonces, una consecuencia directa del voto en blanco es que tratándose de elecciones unipersonales, recuerda que la clase pasada vimos cuáles son las elecciones, los procesos electorales uninominales o plurinominales. Entonces, cuando sea esta elección unipersonal, no podrán presentarse los mismos candidatos que hayan competido en las elecciones ganadas por el voto en blanco. Y en las votaciones para corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones la lista que no hayan alcanzado el umbral. Entonces se hace por primera vez aquí, también en esta reforma, la mención a la posibilidad de implementar el voto electrónico como ese mecanismo para garantizar la agilidad y la transparencia del sistema electoral. Y también en esta reforma se estableció el mecanismo del voto preferente, entendiéndose aquí como esa posibilidad que tienen los ciudadanos de votar por el candidato de su preferencia dentro de una lista presentada por un partido o movimiento político para efectos de que de postular candidatos para corporaciones públicas de elección popular, como a juntas de administradoras locales, los consejos municipales, los consejos distritales, las asambleas departamentales y el Congreso de la República. El segundo punto de esta reforma, les decía que estaba eh, basado, centrado en las autoridades electorales.
En esta reforma, entonces, se modificó la forma de elección de las máximas autoridades electorales, que son el Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del Estado Civil. Aquí, entonces, los magistrados del Consejo Nacional Electoral pasan a ser elegidos por el Congreso de la República de postulación de partidos y movimientos políticos. Y el registrador nacional del Estado Civil pasa a ser escogido por los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia mediante concurso de méritos y para un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. Y el tercer punto que fue modificado o se dio en esta reforma del 2003 habla sobre un aspecto de mucha importancia que trajo el cambio constitucional eh, al sistema político electoral en Colombia y que fue la normatividad creada para fortalecer el sistema de partidos. Entonces, para lograr este propósito se introdujeron primero unos cambios en la asignación de las curules en las corporaciones públicas, segundo, un reconocimiento de personería jurídica, tercero, en los mecanismos de democratización en las organizaciones políticas y la prohibición de la doble militancia, o sea, que uno no puede estar en dos partidos a la vez. Es contra la ley, de acuerdo a esta reforma. El cuarto, establecimiento del régimen de bancadas. Y, sí, y la quinta es la financiación de campañas políticas. Entonces, cuando hablamos de que se hizo una reforma o unos cambios en la asignación de curules en las corporaciones públicas, está hablando específicamente que para la asignación representativa y equitativa de curules en las corporaciones públicas, se estableció el sistema de la cifra repartidora o método de Hund y se instauró un umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mínimo de votación como barrera para acceder a una curul al del Senado y corporaciones públicas a nivel nacional. Este umbral define no solo, o a través de este sistema del umbral se define que solamente tendrán representación en el Senado de la República las listas de candidatos o de candidatos que superen un número de votos no inferior al 2% de los votos válidos. Estamos hablando de la reforma del 2003, que en ese momento se habló del 2%. Y para las demás corporaciones públicas solo obtendrían entonces representación los partidos y movimientos políticos que cumplan con un mínimo, con el 50% del cociente electoral. Que esto quiere decir que el cociente electoral eh, es igual a los votos válidos sobre los puestos a proveer. De acuerdo a las sus circunscripciones en las que se eligen solamente 2 cargos, el cociente electoral necesario para acceder a cada curul es del 30%. Recuerde que también en la clase anterior hablamos de las circunscripciones a nivel territorial y nacional. Em, También el segundo punto de este tercer aspecto de la reforma también habla del reconocimiento de la personería jurídica. Y aquí, entonces, este fue en su momento, fue uno de los puntos más polémicos de esta reforma del año 2003, porque fue sujetar el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos a una votación no inferior al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o de Senado. Y adicionalmente, para fortalecer la democratización interna de los partidos y movimientos políticos, se formuló como causal de
pérdida de la personería jurídica, la no celebración de por lo menos una convención cada 2 años para habilitar la posibilidad de que los miembros del partido influyan en las decisiones más importantes de la organización política. Em, También aquí trajo unas consecuencias, entonces, eh, pues, donde para ese momento las elecciones que venían en ese momento, pues, eh, y se implementó esta reforma y pues hubo un cambio de curules tanto en Senado y como en Cámara de Representantes, donde se bajó enormemente ese número de curules en su momento. Entonces, el tercer punto de este tercer aspecto se fue enfocado a los mecanismos de la democratización en las organizaciones políticas y la prohibición de la doble militancia. Esto se hizo con el fin de que se diera una democratización al interior de los partidos y movimientos políticos. Y entonces desde allí se ordenó a estas organizaciones establecer mecanismos democráticos para la toma de sus decisiones y escogencia de candidatos, estableciéndose para ello la posibilidad de realizar consultas populares o internas dentro de los partidos. Y de igual forma, pues se les prohibió a los ciudadanos eh, pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. El cuarto aspecto se enfocó al establecimiento del régimen de bancadas, eh, que fue otro hecho político innovador para esa reforma y fue de la obligatoriedad de actuar en bancadas por parte de los miembros de un mismo partido o movimiento político y al interior de una corporación pública. ¿Para qué? Para darle fuerza a ese mandato constitucional. La norma entonces estableció que los partidos y movimientos políticos podrían establecer sanciones por el no acatamiento de las directrices del partido y a su vez señala la necesidad de que se establezcan los temas de conciencia en los cuales esta regla de bancadas no sería aplicable. El cuarto punto se enfocó a la financiación de las campañas políticas. Y dentro de esta reforma es uno de los puntos que se destacaron a través de este acto legislativo 01 del 2003, porque el hecho de señalar cómo a partir de la vigencia de ese acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobado sería sancionado con la pérdida de investidura o del cargo que a ellos hayan ganado. Mm, Entonces, bueno, esto fue en cuanto a la reforma del 2003. Y ahora, en cuanto a la segunda reforma, que fue en el año 2004. Eh, Esta reforma política, que también fue una reforma a nivel constitucional y que tuvo lugar mediante el acto legislativo 02 del año 2004 y la cual permitió la reelección inmediata del presidente de la República. Aquí lo que se hizo fue que se reformó el artículo 190 de la Constitución original de, de la Constitución de 1991 que decía, no podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que
que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Entonces se modificó a través de ese acto legislativo 02 del 28 de diciembre del 2004, donde quedó de esta forma: nadie podrá ser elegido para ocupar la presidencia de la República por más de 2 periodos. Eh, entonces, debido a la posibilidad de reelección presidencial, el mismo acto legislativo 02 del 2004 solicita al Gobierno Nacional y al Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria que reglamente ese tema, ese proceso, a fin de garantizar condiciones de igualdad en las campañas a elección presidencial en las que participara un presidente en ejercicio. Y dado esto, el Congreso expidió entonces la Ley 996 del 2005, conocida como Ley de Garantías, en la cual se fijaron unas limitaciones para la actuación pública del presidente candidato, así como el uso de apropiación y asignación de recursos públicos durante el periodo de campaña. Otro aspecto muy importante de la Ley 996 del 2005 son las prohibiciones que establece para los gobernadores, alcaldes municipales y o distritales, o los secretarios o los gerentes o directores de entidades descentralizadas, ya sean del orden municipal, departamental o nacional o distrital, que dentro de los 4 meses antes de elecciones y hasta el día electoral se les impide la celebración de convenios interadministrativos o la participación en actos públicos donde puedan participar candidatos a un proceso de elección electoral, y se les limita el uso, apropiación y asignación de recursos públicos, así como en la vinculación de funcionarios públicos para proveer cargos en la administración. Eh, y luego viene la tercera reforma, que fue en el año 2009, a través es, de esta reforma. Se modificaron nuevamente 5 aspectos em, muy importantes al sistema político electoral en Colombia. El primero fue la responsabilidad política de los partidos y movimientos políticos y sus directivos. El segundo fue el régimen de reemplazos al interior de las corporaciones públicas. El tercero fue la personería jurídica y asignación de curules en el Senado. El cuarto fue la democratización de los partidos y movimientos políticos. Y el quinto, nuevamente, abordan la financiación política. Entonces, referente a la responsabilidad de política de los partidos y movimientos políticos, mm, se enfocó o se dio como esta reforma aquí en este tema especialmente se dio como esa respuesta a la crisis de legitimidad que en su momento afrontaron las organizaciones políticas e instituciones estatales al comprobarse relaciones con grupos al margen de la ley. Entonces el Congreso introdujo en el artículo 107 de la Constitución política una responsabilidad política tanto para los partidos y movimientos políticos por avalar candidatos que no, no elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó. Esto se castiga mediante sentencia ejecutoria en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación, ya sea de grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente. Y candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, aquellos que hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló
mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con vinculación a grupos armados ilegales o actividades del narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Entonces, las sanciones por estas faltas, según la Constitución del 91, pueden variar desde multas, pasando por la devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Y de igual forma, pues cuando los avalados sean electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción. Y pues en esta reforma también se establece una responsabilidad para los directivos de los partidos. A ellos se les aplicará las sanciones que determine la ley en los casos que se demuestre que no actuaron con la debida diligencia y cuidado en el ejercicio de su cargo y la entrega de esos avales. El segundo punto que se focalizó en el régimen de reemplazo al interior de las corporaciones públicas. Aquí ese aspecto relevante de esa reforma política es el régimen de reemplazos eh, al interior de esas corporaciones públicas, de acuerdo a la Constitución del 91, específicamente en el artículo 134, que en ese momento solo se regulaba por la provisión de reemplazos para los congresistas, permitiéndose que en todo caso de vacancia absoluta fueran reemplazados por los candidatos no elegidos según el orden de inscripción en la lista correspondiente. Con la reforma se regula el cubrimiento de esa vacancia para todas las corporaciones públicas, señalándose que solo se harán los reemplazos en unos casos específicos. ¿Y cuáles son esos casos específicos? Está en la gráfica que tienen en pantalla. Y es que eh, cuando un miembro de una corporación pública de elección popular, a partir del momento en que le fuera proferida la orden de captura dentro de un proceso penal al cual se le vincule formalmente por delitos relacionados con la pertenencia o la promoción o financiación o por grupos armados ilegales o de narcotráfico o delitos de lesa humanidad, siendo efecto de la sentencia condenatoria la pérdida definitiva de la curul para el partido al que pertenezca el miembro de la corporación pública. A esta situación de no reemplazo se le conoce popularmente como la silla congelada, porque puede ser temporal, o la silla vacía si es permanente. Eh, el tercer aspecto de reforma se enfoca a la personería jurídica y asignación de curules en el Senado. Recordemos que con la reforma política del año 2013, en el artículo 108, se condicionó el reconocimiento de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos a una votación inferior al 2% de los votos em, emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones, ya sea de Cámara de Representantes o de Senado. Con la reforma del año 2009, este umbral pasó a ser del 3%, cifra que se debe cumplir para acceder a una curul en el Senado de la República y que se aplicará por primera vez en las elecciones que en ese momento se avecinaban, que era en el 2014. Desde allí se empezó a funcionar ese 3%. El cuarto punto es la democratización de los partidos y movimientos políticos. Con esa reforma se profundizó en la democratización y la organización y en las organizaciones políticas. eh, el artículo 107 de la Constitución, donde se establecen los principios rectores que deben contemplar los partidos y movimientos políticos dentro de los estatutos
que cada uno de ellos tenga. Y entre esos principios se encuentra mm, la transparencia, la objetividad y la moralidad, también la equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos, que es súper importante para nosotros, los electores, poder decidir, tomar una decisión de por quién votar o por quién no. Entonces, el quinto aspecto de esta reforma se enfocó nuevamente en la financiación política y frente a esto se reforma nuevamente el artículo 109 de la Constitución del 91 y allí entonces se estableció para los partidos y movimientos políticos, así como también para los grupos significativos de ciudadanos, la prohibición de percibir financiación para campañas electorales por parte de personas naturales o jurídicas o extranjeras, indicándose como ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. Eh, dado ahora, en ese marco del desarrollo legislativo de las reformas políticas del 2003 y del 2009, se dio la necesidad de desarrollar una normativa eh, o normatizar aspectos tratados en esos dos actos legislativos, por lo cual el Congreso expidió la ley estatutaria 1475 del 2011 y que regula los aspectos ya abordados en esos actos legislativos. Entonces, el primer aspecto que de esta ley estatutaria, donde se da la normatización, primero, de la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, donde se establece que deben de tener unos principios, establece claramente cuál va a ser el proceso o las sanciones de la militancia, de la doble militancia, y donde se autoriza todo lo pertinente a las consultas externas y populares. También establece o regula el régimen disciplinario y se establece la responsabilidad y sanciones a los partidos y movimientos políticos y la responsabilidad y sanciones a los directivos de esos partidos y movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos. También se establecen las cláusulas para la disolución, liquidación y función y escisión de esos partidos o movimientos políticos y la financiación. em, para financiación política, desde cuáles son las fuentes de financiación de organizaciones y campañas políticas, la administración de esos recursos, cómo se deben regular, manejar, em, y cuál va a ser el protocolo que se da a esa administración de esos recursos, esas reglas de financiación em, y las sanciones por incumplimiento a ellas y establece también las nuevas reglas en periodo de campaña y votación. Entonces, en esa ley estatutaria, cuando se habla sobre la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, pues dentro de esos principios se contempla la equidad e igualdad de género, el cual señala que los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. Y también esto se da con el fin de fortalecer la prohibición de la doble militancia. Se estableció entonces la necesidad de que las organizaciones políticas creen un sistema de identificación y registro de sus militantes, además de prohibir que los miembros de un partido apoyen candidatos de distintos a los inscritos por el propio partido o movimiento político. En cuanto al régimen disciplinario, mm,
La ley consagró desarrollar la responsabilidad que tienen los partidos y movimientos políticos, así como también las faltas en las cuales pueden incurrir sus directivos de estas organizaciones políticas. Y entonces lo que hizo fue establecer las sanciones que pueden llegar a ser aplicables por la violación de la normatividad y de sus titulares por la investigación y establecimiento de sanciones por dichas conductas en contra de esas reglas. Mm, para los directivos, que es el principal responsable de establecer sanciones dentro de un mismo partido o movimiento político con posibilidad de impugnación ante el Consejo Nacional Electoral. Para los partidos y movimientos políticos, por otro lado, es de competencia ya de imponer sanciones le corresponde es al Consejo Nacional Electoral y la decisión puede ser demandada ante el Consejo de Estado. En cuanto a la disolución, liquidación y fusión y escisión de partidos y movimientos políticos, eh, pues esta reforma, estos aspectos de las reformas que estableció esta ley estatutaria, eh, habla de la posibilidad de disolución, liquidación, fusión, escisión voluntaria de los partidos y movimientos políticos. Eh, de acuerdo también a sus estatutos internos, contemplándose entonces en ellos la posibilidad de que la disolución y liquidación sea ordenada por el mismo Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a las facultades sancionatorias que tiene la autoridad electoral sobre estas organizaciones políticas y que incumplan con sus responsabilidades. En cuanto al tema de la financiación y frente eh, em, a un proceso político que lleven los partidos o movimientos políticos, se contempla que pueden ser financiados por recursos propios, productos de sus actividades lucrativas, por aportes realizados por sus afiliados o particulares, o por créditos de instituciones financieras y financiación estatal. Y estos recursos tienen una destinación específica en función de la actividad política. En cuanto a la financiación de las campañas electorales, se hace una lista de las fuentes de financiación que son similares a la de los partidos y movimientos políticos, pero se destaca el sistema de financiación estatal del Estado, por parte del Estado, mediante el sistema de reposición de gastos y la posibilidad de anticipos. Entonces, allí a través de esta ley, pues se establecen los límites que existen en esa financiación privada y monto de gastos en campaña, haciéndose un especial énfasis en la administración de esos recursos y a través de la presentación de informes. De acuerdo y en relación con las reformas políticas del 2003 y del 2009, la norma establece entonces la pérdida del cargo por violación de esos límites del monto de gastos y las fuentes de financiación que están prohibidas. También se dan unas nuevas reglas en periodo de campaña y votación. Y dentro de esas reglas, eh, pues se modifican varios apartes del Código Electoral en Colombia. Un aspecto que regula esta nueva normatividad es la inscripción de candidatos, destacándose entonces la exigencia de la cuota de género, que crea una norma en la cual las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta deben conformarse por un mínimo del 30% de los géneros. Bajo esa misma temática se regula la posibilidad de proveer el voto en blanco y la posibilidad de establecer coaliciones entre las diferentes elecciones políticas a fin de inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. Mientras que en lo referente a la inscripción de candidatos se estipula el periodo de inscripción, la modificación, aceptación o rechazo de esas inscripciones, así como la divulgación de las inscripciones.
Mm, Frente a las campañas electorales, en esta ley se establecen las reglas de propaganda electoral, haciéndose un especial énfasis en las reglas de otorgamiento y utilización de los espacios gratuitos y del pago en radio y televisión. Y también se regulan aspectos de la implementación del voto programático, del censo electoral, se aumenta el periodo de inscripciones de votantes, se regula la presencia de guías electorales, el día electoral, la votación en el extranjero, también es regulada, los escrutinios inmediatos, los testigos electorales y la observación electoral. Y dentro de esta reforma también se da paso a la creación de la Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática en la Fiscalía General de la Nación, con el fin de investigar los delitos contra los mecanismos de participación democrática, los cuales se hayan contenidos en el título 14 del Código Penal colombiano o la Ley 599 del 2000 entre los artículos 386 al 396.